Hey, ¿qué pasa, amigos? Bueno, vamos a ver la técnica de PWM, que significa modulación por ancho de pulsos. Es básicamente una técnica en la que se modifica el duty cycle, o más bien en español llamado ciclo de trabajo, porque en este canal te traducimos las cosas, casi todas, de una señal periódica cuadrada. ¿Y sirve para qué? Para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. En este glorioso curso, nosotros vamos a usar el PWM para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. ¿Pero qué carga? Bueno, esa carga puede ser, por ejemplo, motores, LEDs o entre otros. Principalmente lo vamos a utilizar para motores. Y bueno, vamos a hacer básicamente controlar la velocidad de estos motores a partir de la técnica PWM. Pero bueno, eso después lo tocamos, ¿no? Regresando al tema principal, tenemos la siguiente señal cuadrada a continuación. Ahí está toda bonita. Entonces, bien, la técnica de modulación de ancho de pulsos consta de ajustar el duty cycle o ciclo de trabajo de estas ondas. Pero ya lo dijiste una vez, entonces, ¿qué es el duty cycle, no? ¿Qué es? Bueno, el duty cycle modula el ancho de pulso generado con el bloque PWM. No te entendí nada. Ok, ¿no me entendieron nada? Bueno, aquí vamos a dejar esta imagen a continuación. Vamos a ver tres duty cycles en esta imagen completamente diferentes. El primero trabaja el 50%, el segundo, si podemos ver el ancho de pulsos, incrementa si el ancho de pulsos es más grueso con respecto al primero. Es mucho más largo y está trabajando al 75%. Y el tercero es un pulso más delgadito, de la mitad del primero, que trabaja al 25%. Entonces, aquí ya se pueden dar una idea, ¿no? Vamos a decirlo explícitamente para que comprendan. Entre mayor sea el ancho de pulso, ¿sí? Entre mayor sea el ancho de pulso de mi onda, vamos a tener un mayor duty cycle expresado en porcentaje, ¿ok? El duty cycle es definido, y esta definición la saqué de Wikipedia y la pueden consultar, ¿no? Como la relación entre la duración del pulso, que esta duración pues es tiempo, y el periodo, dividido entre el periodo, ahí está, de una onda cuadrada. Y ya, como ya vimos, hay que expresarla en forma de porcentaje, entonces se multiplica por 100. Esa es la ecuación para sacar el duty cycle de nuestras ondas cuadradas, ¿no? Ahí les dejo esta ecuación. Y bueno, en resumen, con PWM controlamos el duty cycle de una onda cuadrada y se expresa en forma de porcentaje. Espero que haya quedado claro. Intenté ejemplificarlo y hacerlo lo más corto posible. Pero bien, entonces vamos a pasar a otro apartado, ¿no? Vamos a pasar a otro apartado que es el estándar PWM. Y muy bien, amigos, ya estoy aquí en el datasheet de nuestro microcontrolador, ¿ok? Para lo que viene siendo el apartado de PWM. Anteriormente manejamos un módulo CCP, que es de hecho es el siguiente subtemita. Aquí está, ¿ok? Es módulo CCP y me englobaba un modo captura, comparación y PWM, ¿sí? Me englobaba esos modos. O sea que aquí utilizábamos el PWM, ¿bien? Sin embargo, Microchip ahora lo que hizo fue independizar un poquito a un módulo llamado estándar PWM. De hecho, aquí lo podemos encontrar. Aquí viene. PWM independizado del módulo CCP. Podemos utilizar uno u otro, ¿bien? Y en cuestiones de hardware es casi idéntico, es muy similar. De hecho, fíjense el diagrama de bloques, aquí está del PWM, del estándar PWM. Y si nos vamos al CCP, de hecho aquí vienen los subtemitas. Aquí está, vamos a ver. Aquí está, fíjense. El diagrama de bloques es idéntico, es casi igual, tiene algunas diferencias, claro, en cuanto a lo que viene siendo estos registros de aquí y en el H, pero es básicamente lo mismo. Vámonos al estándar PWM para ver cómo funciona. Antes de pasar al diagrama de bloques voy a explicar este apartado, que es cómo es que se genera las ondas cuadradas, ¿sí? Cómo es que se genera mi periodo, cómo es que se genera el ancho de pulsos en estándar PWM. De hecho, aquí viene la salida del PWM, cómo es que se generan mis señales cuadradas. Y se generan de la siguiente manera. Nosotros necesitamos ayuda de un timer 2, un timer 4, un timer 6, ¿sí? Que por ejemplo aquí está, ¿no? Timer 2, 4 y 6 es un módulo. Necesitamos de ese timer 2 para generar
o para hacer esos conteos y generar nuestro ancho de pulsos y mi periodo posteriores. De hecho, si nos vamos a ver si se encuentra aquí en el datasheet, bueno, vámonos aquí a CCP. Fíjense que en CCP mode, viene cuando lo configuramos en PWM, necesitamos del timer 2, 4 o 6 para generar esas ondas cuadradas, ¿bien? Es lo mismo aquí en el estándar PWM. Necesitamos del timer 2, 4 o 6. Aquí lo ejemplifica con el timer 2. Bien. Podemos utilizar 2, 4, 6, que básicamente son idénticos en cuestiones de hardware. El timer 2 es igual que el 4 y el 4 es igual al 6. Son igualitos en cuestiones de hardware. Y podemos utilizar 2, 4, 6 para generar estas ondas. ¿Ok? Muy bien. Una vez entendido eso, tenemos lo siguiente. Estos de aquí, T2TMR y T2PR, son registros, ¿sí? Aquí hay un signo de igual y lo que me indica es lo siguiente. Cuando el registro T2TMR, que es el conteo del timer, cuando el timer esté contando, aquí se va a guardar ese conteo, vaya a haber una coincidencia de valor con el registro T2PR. Por ejemplo, aquí en T2TMR puede haber un valor de 10 y aquí en T2PR puede haber un valor de 10. Ahí hay una coincidencia de valores. Sí, ahí hay una coincidencia y lo que pasa es que cuando haya esa coincidencia se va a generar un flanco de subida. Déjenlo, pongo por aquí en rojito. A ver, dejen checo cómo se usa este software, es la primera vez que lo utilizo. Entonces bien, fíjense que aquí hay un flanco de subida, ¿no? Sí, aquí hay lo que acabo de marcar en rojo. Eso es lo que me genera. Hay un flanco de subida cuando T2TMR vaya a ser igual a T2PR, ¿sí? Cuando haya sido el mismo valor. Estos se van a estar comparando. Entonces, bien, cuando hay esa coincidencia se genera este flanco de subida y posteriormente, ¿qué es lo que va a pasar? Que el timer el T2TMR va a ser recargado con un 0 o se va a resetear, ¿sí? Va a volver a contar desde 0. Eso es lo que pasa aquí. Y el ancho de pulsos, que es este de aquí, pulse width, ¿sí? Todo este ancho de pulsos, va a durar. ¿Cuánto va a durar? Ok, va a durar la siguiente cantidad de tiempo, fíjense. Ok. Ahora tengo lo siguiente. Tengo T2TMR, que es el mismo que tenía aquí. Va a ser igual a Duty Circle igual a PWMDC. Aquí en lo que viene siendo el PIC 18... esperen. Aquí me puedo salir. Ahí está. Aquí en lo que viene siendo mi PIC 18855, viene ejemplificado aquí de mejor manera. Fíjense, TMR, que es básicamente el mismo registro que T2TMR, ¿ok? Va a ser igual a PWMDC, ¿sí? Y fíjense acá, es igual a PWMDC, H y DCL, que en conjunto, ¿sí? En conjunto de estos dos, en la parte alta y la parte baja, forman este registro que es PWMDC. Así que podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Cuando T2TMR sea igual a PWMDC normal, ¿sí? Ya estoy incluyendo el conjunto de DCL y DCH. Cuando hay una coincidencia de igual manera, por ejemplo, aquí hay un valor de 8, por ejemplo, y acá haya un valor de 8 de igual manera, ahí hay una coincidencia. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando sea coincidente ese valor? Me va a generar ahora un flanco de bajada. ¿Qué es el siguiente de aquí? Voy a ponerlo un poco más grueso. Ok. Es ese de ahí. Entonces, bien. Resumiendo, cuando T2TMR, este registro sea igual a T2PR, hay un flanco de subida. Sí, hay un flanco de subida. Y mi ancho de pulsos va a durar todo esto ¿hasta cuándo? Hasta cuando el valor sea coincidente entre T2TMR y PWMDC. ¿Ok? Eso es lo que va a durar mi ancho de pulsos y así se genera ese ancho de pulsos. Ahora fíjense, va a durar en bajo, 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 bajo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando de nueva manera T2TMR sea igual o sea coincidente con T2PR otra vez. Y se vuelve a generar mi flanco de subida. Vuelve a subir, vuelve a durar todo esto de aquí. Y cuando T2TMR sea igual a PWMDC, hay una coincidencia ahí y hay un flanco de bajada de nueva cuenta. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Es así como se genera básicamente, pues eso, ¿no?
mi periodo, ¿sí? Mi periodo está determinado de donde inicia a donde vuelve a iniciar. Y el ancho de pulsos, pues ya sabemos cómo se determina, ¿no? Es cuestión de comparación entre estos registros que están aquí. Y de hecho, en lo que viene siendo... A ver... Mi diagrama de bloques... Ok, es básicamente lo mismo. Aquí también lo vamos a explicar otra vez, por si no entendieron acá. Así que vamos a este apartado mientras voy a echarme un taquito para explicar bien esto. Y bien, ahora vamos a explicar lo que es el diagrama de bloques del PWM, algo que muchos odian y otros aman. A mí me gusta mucho explicar este apartado. Entonces bien, vamos a ver de qué trata. Va de la mano con lo que expliqué en el apartado anterior, que constaba de 3 registros, T2TMR, T2PR y el registro PWMDC para generar un ancho de pulsos y un periodo. ¿Ok? Bien, de vuelta al diagrama de bloques, tengo estos registros en efecto. Está T2TMR, T2PR y PWMDC, que se divide en 2 registros, la parte alta y la parte baja. Como recordarán, en el apartado anterior, cuando había una coincidencia entre T2TMR y T2PR, había un pulso en alto. Había un flanco de subida, generando así este flanco de subida del pulso, ¿sí? Y el ancho de pulsos, ¿sí? El ancho de ese pulso estaba determinado por el T2TMR y el PWMDC. Bueno, aquí en el diagrama de bloques la explicación es bastante similar. De hecho, vamos a verla. Así lo voy a dejar. Fíjense, tengo el módulo del timer 2 porque necesito ayuda de un timer para poder generar ese periodo y ese ancho de pulsos. Entonces bien, una vez sabiendo eso, ahora sí, tengo el registro T2TMR que entra a una lógica de comparación. ¿Con quién? Con el registro T2PR. Está entrando a una lógica de comparación. Se van a ver afectados estos 2 registros, se van a comparar y cuando haya una coincidencia, aquí está, una coincidencia, un match, entonces va a viajar el valor a través de esta línea hasta llegar a un latch. A eso se le llama a este cuadro grandote, es básicamente un latch. Y la lógica del latch me dice lo siguiente. Entonces esta entrada S va a estar en 1 y acá en R todavía no tengo ningún valor, así que va a estar en 0, ¿ok? Va a estar en 0 y según la lógica del latch me va a decir que en la salida, desde el punto de vista de Q hay un 1 y desde el punto de vista de Q negado hay un 0. ¿Ok? Hay un 0. Entonces, bien, si recuerdan, T2TMR y T2PR, cuando había una coincidencia se generaba un flanco de subida y ese flanco de subida está determinado por este 1 justamente que sale de la entrada Q de nuestro latch. Y entonces, entonces ya puedo dibujar mi flanco de subida. Pero ahora hay un dilema. Yo quiero determinar cuánto tiempo va a durar mi ancho de pulsos, ¿sí? Cuánto tiempo va a durar arriba mi pulso, ¿sí? Mi duty circle. Y eso lo determina pues el registro PWMDC con ayuda del registro T2TMR. Y antes de pasar a ese apartado, si recuerdan bien, yo dije que el registro T2TMR se reseteaba o se recargaba con un 0. Ese apartado se hace a través de esta línea, fíjense. La voy a poner en amarillo, un poquito más gruesa. Ese no era. Ok, ahora sí. Se hace a través de esta línea. Sí, se hace a través de esa línea. Cuando había una coincidencia, llegaba un dato al latch, pero también al mismo tiempo se hace lo siguiente, se hace un reset. Sí, de hecho aquí viene la R de reset, me imagino yo, al registro T2TMR para que resete y vuelva a comenzar el conteo desde 0. ¿Ok? Vuelva a comenzar el conteo desde 0. Entonces se va a resetear esto y ahora lo que pasa es que se va a borrar esto. Se va a borrar esto. Y ahora, aquí va a haber un 0. Y aquí arriba, ¿qué va a haber? Pues vamos a borrar esto. Vamos a determinar en la entrada R qué va a haber. ¿Un 1 o un 0? Pues vamos a checarlo. Fíjense, el PWMDC, que se divide en estos 2 registros, la parte alta y la parte baja, va a entrar en una lógica de comparación. Sí, aquí está, una lógica de comparación con el registro T2TMR. El registro T2TMR está en todas partes, ¿ok? Ya está en el serial. Y va a entrar esta lógica de comparación
Y cuando haya una coincidencia entre estos dos, bueno, va a salir, va a haber un dato a la entrada R. Entonces, por lo tanto, aquí ya no es un 0, es un 1. Vamos a ponerlo en amarillo. Hay un 1, a ver si se ve bien. Hay un 1. Y lo que pasa ahí es que en las salidas ya no es 1 y 0. ¿Ok? Ya no es 1 y 0. Ahora lo que pasa es que los valores se invierten. Y ahora la salida es 0 en la entrada Q. Y en la entrada Q negada hay un 1. Y si se fijan, de hecho, aquí abajo se está generando también un ancho de pulsos, pero con polaridad invertida a la que estamos haciendo arriba. Ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, bien. Entonces hay un 0, ¿sí? Entonces mi ancho de pulsos duró esto. Y cuando se puso aquí en 0, bueno, pues ahí cortó. Entonces ahora hay un flanco de bajada. Es ese flanco de bajada ahí. Y luego vuelve a hacer lo mismo. Se mantiene, sí, se mantiene así en bajo. Y después, ¿qué va a pasar? De nueva cuenta lo mismo, ¿no? De nueva cuenta lo mismo. Dejen borro esto. ¿Lo puedo poner más grande? Ahí está. Y, ok, de nueva cuenta pasa lo mismo. Hay una coincidencia entre el registro T2TMR, T2PR. Hay un match, ¿sí? Hay un match. Ahora aquí en S hay un 1. En R de nueva cuenta hay un 0. Aquí en la salida hay un 1. Y acá en Q negada hay un 0. Y por lo cual aquí va a haber un pulso en alto que va a durar ¿cuánto tiempo? ¿Ok? Aquí está el pulso en alto, pero no sé cuánto o cuándo vaya a haber ese flanco de bajada. Ese flanco de bajada pues me lo dice cuando haya una coincidencia aquí. En los registros PWMDC y en el registro T2TMR, que va a viajar aquí y van a intercambiar los valores, ¿no? Ahora va a haber un... Ok, esto se resetea. Como ya sabemos, se resetea. Y ahora va a haber un 1 aquí, un 0 acá, y pues este va a estar en 0, y este va a haber un 1, y eso lo que me va a ocasionar, bueno, de nueva cuenta, es un flanco de bajada. Ahí está. Y así sucesivamente. Eso es lo que pasa en este apartado. Espero se haya entendido. Y aquí después tengo un multiplexor. ¿Qué hace ese multiplexor? Bueno, si se fijan, aquí arriba en la entrada Q, que estamos analizando la entrada Q, se generaba un ancho de pulsos, ¿sí? Nuestro ancho de pulsos normal, que es este de aquí. Y acá abajo en Q negada también se genera un ancho de pulsos, pero con polaridad invertida, ¿sí? Con polaridad inversa a la que tengo aquí arriba, ¿ok? Entonces, bien, este multiplexor está determinado por este bit pol. Ok, este es un bit perteneciente a algún registro que vamos a checar justamente ahora. Voy a quitar esto. Vamos a ver los registros. Me parece que es de con. PWM con. Sí, aquí está. Fíjense, pol. Que es la polaridad de la salida del PWM. Fíjense. Si está en 1, la polaridad está invertida. Y si está en 0, la polaridad está normal. Vamos a regresar. Ok, vamos a regresar. Fíjense, si estaba en 1, si este registro pol, o más bien este bit del registro PWM con, lo configuraba con un 1, este 1 aquí, me iba a cortocircuitar a la salida de este latch que es la negada, que es la polaridad invertida, tal como decía el bit de ahí, ¿no? Y cuando elijo o configuro este bit como 0, se va a cortocircuitar aquí a la salida Q, que es mi PWM normal. Bien, mi PWM normal. Eso es lo que pasa ahí. Yo elijo 1, si lo quiero invertido, pues elijo la invertida. Si lo quiero normal, pues elijo la normal, ¿no? Bien. Entonces, bien. ¿Y qué más tengo? Bueno, fíjense, aquí tengo una línea. Tengo otra línea que es la salida del PWM. De hecho, aquí PWM out, que va a periféricos, ¿sí? Puedo agarrar básicamente la señal PWM, ¿para qué? Pues para utilizarla en otro periférico, como por ejemplo CWG o otros periféricos, ¿ok? Aquí tengo PPS para mapear la salida PWM a distintos registros, ¿ok? Distintos registros.
Y finalmente, pues aquí ya simplemente la señal viaja a través de acá y aquí ya sale mi onda PWM a través de su salida, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, eso viene siendo básicamente todo. Ahora vamos a MSC o MPLAB.